Mis amados hermanos, no he dejado de pensar en los comentarios que he venido haciendo aquí en esta su radio, Radio Poder Apostólico. Una radio, como lo hemos dicho tantas veces, creada exclusivamente para los hermanos del nombre que aman la verdad y la sana doctrina. No he dejado de meditar en las herejías destructoras que está contaminando la iglesia en este último tiempo. Y sobre todo, lo que tiene que ver con ese espíritu de destrucción que hay contra la iglesia, contra la fe y también sobre los pastores, ministros de Dios en las congregaciones. Desde los años 40 después de Cristo, la iglesia se vio muy amenazada por herejías destructoras. Ya en el año 50 después de Cristo, el apóstol Pablo escribe a los Gálatas. En el año 55 le escribe a la iglesia de Éfeso. Y también a los corintios para corregir errores. Un error grave que se anunciaba en aquellos días, en la que se decía que no había resurrección de los muertos. Y el apóstol tuvo que corregir eso en 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Con ello envió cartas a las iglesias por la herejía destructora que en esos años ya entraban en el corazón de la iglesia. Luego lo vemos cuando se despedía el apóstol en Mileto, el apóstol Pablo. Le vemos hablando a los ancianos de Éfeso. Y él les dice que después de su partida entrarían lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño, y aún le dijo que de entre ellos mismos se levantarían hombres perversos que arrastrarían a muchos de los discípulos y los desviarían de la verdad. Hechos capítulo 20, versículo 29 al 30. Solo para que usted se dé cuenta que esto no es nuevo. Ya en el año 60 al 63 después de Cristo, estando el apóstol Pablo preso en Roma, le escribe a los colosenses, también para contrarrestar el error de las falsas enseñanzas ritualistas, místicas, y sobre todo una que se llamaba que era ascética, cuya doctrina filosófica y religiosa buscaba purificar, según ello, el espíritu por medio de la negación de los placeres materiales o abstinencia. En los años 63 al 65,
Ya Pablo, en libertad, le escribe a Timoteo y a Tito. Observe, prediciéndoles que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, porque estarían más dispuestos a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios que oír la verdadera palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. En los años 65 al 67 después de Cristo, el apóstol Pablo le dirige una carta a su amado hijo en la fe, Timoteo, en la cual le advierte que las iglesias degenerarían la verdad hasta el punto que no soportarían la sana doctrina. Dicen, no soportarán la sana doctrina, sino que tendrán más comezón de oír. Encontramos las últimas cartas, como la segunda de Pedro, o el libro de Judas, o primera, segunda y tercera carta de Juan, que también fueron escritas con el propósito de resistir a la contaminación de la iglesia, a la también llamada falsas doctrinas o herejías, que en aquellos días ya comenzaban a azotar a la iglesia del Señor. Pero ¿sabe, mi amado hermano? Me preocupa que muchos de esos errores que combatieron los apóstoles hoy día son vistos dentro de la iglesia. Veo al apóstol Pedro, al apóstol Juan, al apóstol Pablo, muy preocupado por los falsos maestros, que hoy día pueden ser los falsos predicadores, enseñadores, que se estaban infiltrando en la iglesia. Y que estaban causando mucho daño. Pero Pedro, por la información que nos da el apóstol Pedro, ya esperaba que sus doctrinas, sus herejías, resultasen más dañinas en el futuro de la iglesia, es decir, en estos tiempos. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, los versículos 13, 14 y 15, dice: pues tengo por justo, y en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo lo ha declarado. También yo procuraré con diligencia
que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es decir, mis amados hermanos, que el apóstol Pedro exhortaba a los cristianos de su época a guardarse de los falsos maestros y que se concentraran en el verdadero conocimiento de Dios y que vivieran como aquellos que esperan la venida del Señor Jesucristo. En el versículo 16 el apóstol lo dice: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos la majestad de Dios. Una vez más, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 10, se nos dice del cuidado que debemos de tener con algo que hoy está sucediendo y que tal vez usted no ha reparado. La Biblia dice: y mayormente a aquellos que, mayormente tengan cuidado con aquellos que, siguiendo la carne, andan en inmundicias, y estos desprecian el señorío, son atrevidos, son contumaces, los cuales no temen decir mal de las potestades superiores. En estos últimos tiempos, como nunca antes, el enemigo de la iglesia pretende desde adentro destruir la unción del pastor, valiéndose de los malos obreros. Y vemos que cualquier hombre se presta como instrumento para que el diablo destruya el ministerio del pastor y con ello la iglesia. Y cuando digo con ello la iglesia, porque ésta queda indefensa y completamente sin dirección. Usted puede estar de acuerdo conmigo que hoy por las redes sociales y por cualquier medio es muy fácil hablar de los pastores. Y yo no estoy defendiendo a los ladrones ni a los adúlteros. Estoy defendiendo el ministerio del pastor. Y hablan a su regalado gusto sobre este ministerio. Y yo digo, ¿y por qué no cuidan y ayudan a esos pastores que son santos, que trabajan por defender la iglesia de la cizaña que se pretende implantar en el corazón de la iglesia? ¿Por qué no los ayudan? Aquí el apóstol Pedro nos dice que los falsos maestros, los falsos ministros, los falsos predicadores, los que no tienen unción de Dios, los carnales, son los que desprecian el señorío. Y el apóstol aquí los llama contumaces, que no tiemblan cuando hablan mal de las potestades superiores. El apóstol dice que son contumaces por cuanto se complacen a sí mismos,
buscando la justificación de ello, el placer en ello, y olvidándose de la fe, de la iglesia y de ese cuerpo glorioso comprado con la sangre de Cristo. Concluyo este pensamiento. En los últimos años he visto personalmente el daño que causan estos falsos predicadores, falsos enseñadores. Y digo falsos porque muchos de ellos ni siquiera han recibido el Espíritu Santo de Dios para predicar la palabra. Pero ahí están dañando la iglesia del Señor y también la fe de muchos creyentes. Sabemos claramente lo que dice la palabra de Dios y lo que el apóstol Pedro nos acaba de decir hoy. ¿Quiénes son estos falsos maestros? Nos dice que viven para satisfacer su carne y no a Dios, y que desprecian la autoridad establecida por Dios y la maldicen. Hablan, dice el apóstol, de las cosas que ellos no entienden. Y esto no lo digo yo, lo dice el apóstol, que son como animales irracionales. Son inmundicia y manchas en el cuerpo de Cristo. El apóstol dice que se recrean en sus errores y aún sus ojos están llenos de adulterios. Estos falsos maestros, en vez de ser oveja, lo dice el apóstol Pedro, hermano, no lo digo yo. El apóstol Pedro lo dice, que no son ovejas, sino que son puercos y perros que regresan de tiempo en tiempo a su naturaleza. Así lo dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Llamo a usted primero a defender la palabra, segundo a defender su fe, tercero, defienda la iglesia, y cuarto, defienda a su pastor. No ayude que los enemigos de la verdad impongan destrucción y decepción en la fe en Cristo Jesús.